Finalmente la UEFA va a sancionar al Barça, ya hay castigo, si es que así se le puede llamar, para un aficionado del Madrid, ya lo voy a comentar. Guti ataca a Lamine Yamal, es que me parece vergonzoso. Además, temas del mercado de fichajes, cantera, esto y mucho más. Dentro vídeo. Vamos. Es momento de hablar acerca de las noticias del Barça masculino y comentamos todo ello aquí. A ver, lo que dije de la UEFA. Al principio, Fernando Polo informaba lo siguiente, es que de verdad es indignante. El Barça fue inicialmente multado con 60 millones de euros por la UEFA por el uso de, entre comillas, coloca aquí, palancas financieras en 2022, ya que no consideró dichos fondos como ingresos operativos ordinarios. Sin embargo, tras una reunión entre el presidente Joan Laporta y el presidente Alexander Ceferin antes de la final de la Nations League, bueno, acá también se entiende ese viaje de Laporta hacia Múnich, la sanción se redujo a 15 millones de euros. Y bueno, entre 60 y 15 sí que hay una buena diferencia, pero con la condición, claro, es que no podía faltar esto, de que el club se adhiriera a las normas del fair play financiero de la UEFA y la Liga. Y yo creo que al final se están haciendo esfuerzos para siempre estar dentro de la regla y de lo que es la normativa. Entonces, mientras otros clubes vemos que tienen vía libre con petrodólares, que son clubes Estado, y son financiados, por así decirlo, bajo modus operandis llamativos, la UEFA tiene un trato muy distinto con el Barça. Y es algo que se nota no ahora, sino ya desde hace mucho tiempo. O sea, no ha bastado con el arbitraje nefasto de Marciniak contra el Inter en esa semifinal. Y ahora esto. Es que de verdad me parece vergonzoso. Si se va a aplicar algo que sea igual, por lo menos para todos los equipos. Ahora, cambiamos de tema y también va en la línea de lo que son las sanciones, porque Tiempo de Juego en la COPE publicaba lo siguiente: prohibición de entrada a los estadios durante 1 año y 30 horas de tareas socioeducativas al menor que insultó a Lamine Yamal en el Clásico. Y aquí hay varios puntos también, o sea, se han olvidado de mencionar que los insultos racistas ocurrieron en el Santiago Bernabéu. O sea, ¿por qué no ponen el nombre? ¿Por qué tanto miedo? Bueno, creo que ya lo sabemos, estadio del Real Madrid. Es que tampoco han mencionado el club. O sea, sí el Clásico, pero creo que harían bien en decirlo todo. O sea, poner todo bajo el contexto. Y bueno, de todas las personas donde claramente se veía en las cámaras, creo que se podían detectar tranquilamente, solamente han tomado medidas contra uno. Uno. En otros casos, vemos cómo hay una doble vara de medir. O sea, han cerrado hasta gradas por eso y actuaron rápidamente. Aquí es que hemos esperado toda la temporada. Hemos esperado a que esto termine y recién tenemos una sanción. En fin, ese baremo distinto que siempre recibimos y es que al final a mí, o sea, sí, se han tomado medidas y tal, pero personalmente me parece insuficiente. Ahora vamos con lo que dijo Guti en el Chiringuito y lo comento porque a mí de verdad que esto me molesta. O sea, de verdad que la gente está mal. Dicen aquí no se calla nada. No me gusta que Lamine vaya en rueda de prensa con una gorra para atrás. En tu vida haces lo que quieras, pero con tu club o la selección no. O sea, encima en mayúscula lo citan. Yo me pregunto, ¿y todos los jugadores que han llevado gorras en rueda de prensa? Cristiano, por ejemplo, Mbappé, Vinicius y demás ejemplos. ¿Está él para hacerse llamar un ejemplo de vida? Guti, por favor, es que de verdad a mí me parece algo, o sea, hay que predicar con eso. Y no me refiero a la gorra, sino que viene dando lecciones y es él, o sea, ¿quién es? En ese sentido, para darlas. O sea, como si hubiera algo de malo en la vestimenta de Lamine. O sea, luego cada quien puede tener sus gustos y listo, ya está. O sea, pero no le hace daño a nadie. Aquí lo que molesta es que haya un jugador como Lamine Yamal. Y se nota mucho que hay ganas de malmeter contra un chico de solo 17 años. Un comportamiento muy inmaduro y patético por parte de Guti. Ahora, comentado esto,
En fin, es que me parece de verdad vergonzoso. Vamos al mercado de fichajes porque hay muchísimas novedades. Primero, Ter Stegen, dice Fabrizio Romano lo siguiente: muchos clubes de toda Europa están interesados en ficharlo. No ha mencionado específicamente cuáles, pero yo veo normal que haya interés. O sea, sigue siendo un buen portero, sigue siendo uno de los mejores, pero creo que el Barça ha llegado a un punto en donde ha visto una oportunidad de mercado y simplemente está adelantando 1 o 2 años esa transición, ese relevo generacional que tenían pensado hacer en la portería. Y Elena Contis dice esto, que está de vacaciones, tampoco va a convocar ninguna reunión y está listo para quedarse a competir por la titularidad. Yo me pregunto aquí, ¿es lo mejor para su caso realmente? Si es que va a ser el tercer portero, o sea, basándome en las noticias y en las informaciones, con un mundial tan cerca, yo creo que al final es Ter Stegen quien sale perdiendo. Y me sabe mal decirlo de verdad por todo lo que nos ha dado, pero creo que también debe comprender la postura del club. Es que tienen que sentarse a hablar, es que ya está, yo no veo otra solución para esto. Decirse las cosas cara a cara, de manera directa y frontal, y a partir de ahí llegar a un punto medio para que puedan terminar saliendo, obviamente con todos los honores y máximo agradecimiento. A cualquier club que pregunte por él a través de su agencia, su respuesta es que se quedará en el Barça. O sea, más claro el agua. Así que veremos qué ocurre con esto, porque me da que va a ser uno de los culebrones del verano. Realmente dudo mucho que se resuelva rápidamente. Lo que sí se podría resolver es el tema de Joan García. ¿Por qué? Porque primero su abogado estuvo presente, o sea, Ramón Valencia, en la ciudad esportiva Joan Gamper, como decía Gerard Romero aquí, en Gigantes, casi hora y media, justamente ultimando detalles del contrato, y luego, unas horas después, Fabrizio Romano publicaba su famoso Here We Go, como vemos en pantalla, y decía: los documentos ya están listos con el guardameta, o sea, todo ok en ese sentido. La cláusula de rescisión se pagará en los próximos días y podría hacerse efectiva la próxima semana, pero todos los contratos ya están listos. Bueno, había medios que decían que se va a oficializar mañana. Lo de la presentación ya es distinto, obviamente hay que esperar a que termine la Eurocopa y ya ahí el club va a manejar sus timings correspondientes, pero el asunto es que todo ya se encuentra listo y solamente queda esperar la oficialidad, que de momento no está preparado. El tema de Iñaki Peña. Dice Sport lo siguiente, que está teniendo dificultades para encontrar un nuevo equipo debido a su alto salario. El FC Barcelona ya ha dicho que está dispuesto a dejarlo marchar gratis e incluso a pagar parte de esa ficha en su nuevo club. Ojo a esto. O sea, es que definitivamente le quieren dar salida. O sea, eso está clarísimo. Yo no tenía ningún tipo de duda. También hablaban de interés por parte del Galatasaray, del Celta, entre otros clubes, pero esos son los mejores posicionados y es un tema que hay que resolver. Se va a terminar haciendo, yo creo, tarde o temprano, y al final es lo mejor para ambas partes, porque se nota que ya no cuenta para el club y obviamente tiene que ir a un lugar en donde sí que termine teniendo ese protagonismo que creo yo que se merece, porque es un buen portero. Vamos a la sección de declaraciones porque Deco habló para el medio G Globo. Bueno, habló sobre Lamine Yamal, sobre Rafinha, pero esto más a modo de opinión, aparte de darles los elogios correspondientes. Y aquí el tema informativo. Dijo esto sobre el mercado. En la delantera dependerá de lo que podamos hacer en el mercado. Claro, el margen del fair play financiero. Pero es el único sector que quizás identifiquemos que falta uno u otro. O sea, yo creo que se refiere concretamente al extremo y también a la zona del delantero centro. Creo que tenemos bastante equilibrio tanto en defensa como en el centro de campo. Jugadores que seguirán creciendo como Gavi, es que sí, Gavi, o sea, prácticamente empezó la temporada después, a la mitad, entonces tiene la oportunidad de hacerla desde el inicio, ya recuperado de lesión y en buena forma, que volvió de una lesión, pero el año que viene con la pretemporada mejorará mucho. Totalmente de acuerdo. Tenemos a Marc Barnales, que sí también. O sea, obviamente todo a su debido tiempo, paso a paso, poco a poco,
pero ya va a recibir el alta médica dentro de no mucho y eso siempre es una buena noticia. Obviamente tenemos que ser pacientes, tiene que coger ese ritmo de competición y pasar por un proceso, pero va a ser de muchísima ayuda su reincorporación. Que se lesionó al principio. Está Araujo y Dani Olmo, que trabajamos para que no vuelvan a tener lesiones. Y aquí confirmaba las noticias que se han estado comentando últimamente, en donde habrá un plan específico para ambos y así poder reducir ese riesgo. Entonces, teniendo en cuenta que hay un gran ejemplo con Pedri, yo confío en que esto se pueda reconducir y mejorar. Ahora, este tema que a mí la verdad es que no me ha gustado. Dijo, Vitor Roque llegó antes de lo previsto por petición de Xavi. Y yo me pregunto aquí, ¿será cierto? Puede que sí, en vista de que se estaba pidiendo un refuerzo para la delantera, pero yo recuerdo que Xavi quería Zubimendi. Y lo dejó claro en rueda de prensa. O sea, no decía el nombre como tal, pero hacía mención de que se necesitaba un refuerzo en el centro de campo, no en el ataque. Para mí su llegada en enero fue un error, pero no teníamos muchas opciones. Bueno, al menos se admite. Yo creo que fue una responsabilidad compartida en general. O sea, Xavi, por la gestión que tuvo con Vitor Roque, o sea, se notaba que no confiaba, al menos bajo mi impresión. Creo que eso se pudo gestionar mejor. Luego el apuro que hubo con Deco y el club y luego todo terminó como terminó. El entrenador lo quería. El plan original era que viniera en verano del 2024 y por eso no le fue bien. Yo no creo que por eso le haya ido mal. O sea, tuvo un rendimiento bueno desde un inicio, luego entró en una etapa donde estaba medio intermitente y luego ya dejó de contar para Xavi. Y al final esto nos llevó a este punto, pero al menos ya se le dio salida y hemos tratado de recuperar lo gastado. Pero yo creo que al final aquí, o sea, no fue Xavi quien lo pidió. Al menos es mi impresión en función de los hechos. Volvemos un rato también al mercado porque en la misma línea de lo que decía Deco han salido informaciones sobre esa zona ofensiva. Ferran Martínez decía esto sobre Luis Díaz. Es el principal objetivo para reforzar la delantera. El Barça ha descartado retomar la opción de Nico Williams, esto pese al buen rendimiento que ha tenido con España, pero creo que la carpeta prácticamente ya está zanjada, salvo que sea una estrategia, pero yo no creo. Rafael Leao ha sido ofrecido al Barça, pero genera dudas debido a su irregularidad. Bueno, yo creo que está bien. O sea, Luis Díaz también me parece un buen jugador, creo que sería un buen refuerzo, pero su temporada con el Liverpool también ha tenido tramos similares. El Barça ya sabe que este verano Leao costaría menos que el pasado. A mí de todas las opciones es quien más me gusta, pero también veo que no es fácil asumir. O sea, ese músculo económico para afrontar una operación de ese calibre. Y más aún si es que se están hablando de precios que son de 90 millones aproximadamente. Con Luis Díaz ahora se está diciendo entre 70 y 75, pero sigo pensando que es muy elevado. Por ende, creo que la opción más viable a nivel financiero es la de Marcus Rashford. Cesión, no perdemos nada con eso, polivalente, tanto en el extremo como por centro, y luego una opción de compra de 40 millones, o 42 o 45, pero ya la próxima temporada. Entonces, a ver qué es lo que decide el club al respecto, pero el asunto es que, al menos bajo esta información, se estaría focalizando en Luis Díaz. Y así como pueden haber entradas, también habrán salidas. Y está la de Ansu Fati. Dice Fernando Polo que el Barça y el Mónaco buscan cerrar un acuerdo por Ansu y sus salarios. Que claro, ese es el tema principal porque tiene una ficha altísima. Se ha hablado de una cesión, pero el Barça no descarta la posibilidad de que el acuerdo se concrete finalmente con un traspaso y otros posibles beneficios futuros para el Barça. ¿Cuáles? Aún no se han desvelado detalles, no sé si una opción de recompra, pero si no, esa típica cláusula en donde terminamos ingresando si es que en un futuro el Mónaco lo vende. Si es un traspaso, yo creo que simplemente se estaría adelantando lo inevitable, porque va a terminar siendo una salida, ya sea a modo de cesión, luego sería traspasado, seguramente la próxima temporada, pero creo que su etapa ya ha finalizado en el club. Una pena. Cuando esto ocurra, ya profundizaré más al respecto, pero el asunto es que el tema económico está pendiente de resolverse. Y pasamos a la cantera porque Gerard Romero informaba esto en Gigantes sobre Ander Astrálaga. Tiene un +2
de su contrato, claro, renovó el año pasado, que le vincula al Barça hasta 2028. La previsión es que salga cedido este verano, en principio a una segunda división de la liga. Y bueno, creo que este detalle contractual es importante. Y cuando llegue ese momento, o sea, de aplicar ese +2, ojalá que quiera continuar en el club. Yo pienso que va a ser de esa manera, porque como proyecto de portero me parece muy interesante, y ante el descenso, lamentablemente, del Barça Athletic, una sesión en donde tenga más protagonismo, creo que le va a venir bien para seguir potenciándose. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, like, suscripción. Aquí abajo pueden dejar sus comentarios para saber qué piensan respecto a cualquiera de los temas comentados. Aquí leo y también respondo, y está el botón de unirse para hacerse miembros en caso de que quieran o puedan apoyar al canal de otra manera. Nos vemos en el siguiente. Teu.